Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los Olivos, y al amanecer se sentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba, y él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola frente a él le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella contestó: Nadie, Señor. Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Recibimos la bendición con la palabra de Dios. Siéntense, por favor. Gracias. Escuchamos hoy una de las leyes que tenía el pueblo de Israel. Una de las leyes que tenía que decía, esta es una de las leyes dadas por Moisés, que decía que si a una mujer se le encontraba en adulterio, se le tenía que llevar a la plaza y matarla a pedradas. Esto era con el fin de que el mal ejemplo de aquella mujer no fuera a arrastrar a otros al pecado. Eso fue lo que se les ocurrió en tiempo de Moisés. Cuando encuentran a esta mujer cometiendo este pecado, aprovechan los fariseos y los escribas la ocasión y la van a usar para ponerle la trampa a Jesús. Dice la palabra de Dios, para acusarlo. ¿A qué se refería esto? Ellos saben que Jesús es bueno, ellos saben que Jesús es compasivo, pero si alguien hablaba en contra de la ley de Moisés, lo linchaban. Ahí mismo lo agarraban o lo aventaban a un despeñadero o lo mataban a pedradas. Entonces ellos tenían la esperanza de que Jesús se compadeciera y dijera: no la maten, pobrecita. Y entonces ellos iban a gritar: va contra la ley de Moisés, y lo agarrarían ahí mismo a pedradas a Jesús junto con esa mujer, porque esa era la ley. Aquí vemos cómo Jesús a los pecadores los mira muy diferente de como nosotros los vemos. Los mira muy diferente de como nosotros los vemos. Si ahorita abrimos las redes sociales y empezamos a ver las noticias o en los periódicos digitales que hay ahí en el internet, vemos si, por ejemplo, alguno que encontraron robándole a unas personas o secuestradores, y empieza la gente a escribir que lo maten, que lo linchen, que le hagan esto. Empiezan una serie de cosas tremendas ahí en el internet. O sale alguien que abusó de un menor y todo mundo que lo quemen, que le hagan lo mismo, que se pudra, que se queda uno asombrado de las reacciones tan violentas que vienen de la gente. Vean qué diferentes somos de Dios. Vean cómo en lugar de parecernos a nuestro Padre Dios, nos parecemos a su enemigo. ¿Se imaginan tener un hijo que se parezca al enemigo? Que se parezca al novio que tuvo tu esposa antes de que se casara contigo, que se parezca a la novia que tuvo tu esposo antes de que se casara contigo. ¿Se imaginan eso, o alguien con que hubieran tenido ese conflicto?
Así está Dios con nosotros. Somos sus hijos, pero nos parecemos a su enemigo. Actuamos, pensamos, reaccionamos como su enemigo. Aquí vemos a un Jesús que se compadece del pecador, aún del pecador obstinado, de aquel que sabe que está mal y no le importa, aquel que sabe que está mal y de todos modos lo hace, aquel pecador culpable, aquel que está en el pecado porque así lo ha decidido. Aquí vemos cómo Jesús se compadece, los ve con los ojos como ven los doctores. Porque acuérdense que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, y algunos todavía reflejan algo de lo que Dios les regaló. Y así vemos doctores, por ejemplo, que a veces uno va en la carretera y hay un accidente y se baja uno y la persona quedó ahí embarrada en la carretera y está toda ensangrentada, está todo, y uno se acerca y ve aquel espectáculo y hasta hacemos una cara fea, guácatelas. Hasta asco nos da y nos quitamos de ahí. En cambio el doctor, en cuanto ve eso y todavía refleja algo de Dios su corazón, corre hacia el enfermo y lo ayuda. Y cuando todavía reflejan esos doctores algo de Dios, son capaces de ayudar a que no muera un sicario, son capaces de ayudar a que no muera un secuestrador, son capaces de ayudar a que no muera un traficante. ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante! ¿Por qué puede ser un ser humano eso? Porque todavía algunos tienen algo de esa imagen y semejanza de Dios. Imagen y semejanza. Eso lo pueden hacer porque Dios todavía tienen algo de Él en el corazón. ¿Sí? Así Jesús lo vemos hoy. Se compadece de esa mujer que según la ley de Moisés merece morir a pedradas en la plaza. Y la salva, la va a salvar de aquella situación. Pero esto no quiere decir, entonces Jesús no le interesa que una persona vive en adulterio. No le importa porque aquí vemos que la salvó y no dejó que la mataran. Sí es cierto que no dejó que la mataran, pero también le dijo, vete y no vuelvas a pecar. También le dijo, vete y no vuelvas a pecar. Jesús sabe que cada pecado nos acerca a la condenación. Nosotros no hemos visto el infierno. Los que han visto el infierno, porque hay personas que Dios les ha concedido ver el infierno, jamás vuelven a pecar. Jamás vuelven a pecar. Los que han visto el infierno tienen terror de caer en un pecado. Terror de caer en un pecado. Nosotros no. Pero Dios, que conoce el infierno, se llena de compasión por nosotros que imprudentemente nos acercamos a Él. Porque, repito, cada pecado nos acerca a la condenación. Y por eso el corazón compasivo de Dios se manifiesta con nosotros con gran misericordia. Y aquí vemos, fíjense ahora Jesús en este pasaje, estos fariseos y escribas llenos de odio y de rencor, y aquella mujer llena del pecado de adulterio. Ellos llenos de odio y de rencor, la mujer del pecado de adulterio. Y Jesús está en el dilema, por un lado, esa mujer está cerca del infierno y por otro lado también los judíos. Y parece que el único camino que tendría Jesús es o condenar a la mujer o condenar a los judíos. ¿Qué es lo que va a hacer Jesús? Va a tratar de rescatar a los dos, a los que lo odian y a los que lo ofenden con el pecado. Vean el corazón divino, vean el corazón de Dios, porque así es como Dios quiere que seamos. Así Dios nos está poniendo el ejemplo. Por eso Jesús dijo, sean santos como su Padre Celestial es santo. Esta mujer ha sentido ya un terror, pues imagínense, ver a toda mujer que agarraban en adulterio, ni una sola se había escapado. Cuando la atrapan a ella en adulterio, entonces la agarran, la llevan entre la bola de hombres y de mujeres y ya llevan sus piedras todos, cada quien lleva sus piedras. Imagínense la situación de esa mujer, la cara que ha de haber tenido esa pobre mujer, porque ya estaba sintiendo que la iban a matar a pedradas, debe haber estado temblando de miedo. Y Jesús por eso
no la lastima más. No la lastima más. Qué diferente es Dios de nosotros. Aquí entre nosotros, cuando el niño le dice a la mamá, no te subas al árbol, ya va el chiquillo y dice usted, no te subas porque te vas a caer. Se sube el chiquillo y se cae del árbol y se lastima. Pues encima le vienen los chanclazos. Dios no es así. Dios no es como nosotros. Ese es el problema, que no nos parecemos a Dios, y el que no se parece a Dios se parece a su enemigo, porque no existe otra cosa. O nos parecemos a Dios o nos parecemos al enemigo. Y nosotros todo indica que nos parecemos más al enemigo de Dios. Imagínense, cuando una persona, por ejemplo, desde antes, pero para tomar el ejemplo de tiempos anteriores en los que había pena de muerte a través de la horca, si los iban a ahorcar, y entonces agarraban a un hombre que había abusado de personas y lo van a matar en la horca. Pues mientras iba caminando hacia la horca, no faltaba gente que le tiraba pedradas. Ya lo van a matar, ya va a pagar su delito. Pues de todos modos le tiraban pedradas a él. Antes de que se muriera trataban de hacerlo sufrir. Somos los únicos seres vivos que persiguen a su enemigo, a su rival, para rematarlo. Cuando los leones, viene otro león y quiere quedarse con esa manada, se tiene que enfrentar al león que es el líder de esa manada. Y se enfrentan esos dos leones, pero cuando uno de los dos queda herido grave, se voltea y corre, y el otro lo deja irse. Y lo mismo sucede en las manadas de caballos, y lo mismo sucede en cualquiera de los animales. Y nosotros, dentro de los seres vivos, somos los únicos que el rival se da por vencido, y aunque pida perdón, de todos modos vamos encima de él y atrás de él, y ya está medio muerto, pues seguimos atrás de él hasta rematarlo. Qué lejos estamos, ¿verdad?, de parecernos a aquel Dios que nos ha adoptado. Qué lejos está eso. Y mientras menos te parezcas a Dios, mientras menos nos parezcamos tú y yo a Dios, estamos más lejos de poder entrar al cielo. Jesús aquí vemos cómo no le condena. ¿Por qué Jesús no le condena si es un pecado y le encontraron en pecado? No es un chisme, la vieron en pecado de adulterio. ¿Por qué no viene la condena de Jesús en ese momento? Porque cuando Jesús estuvo en el mundo, fue un tiempo de misericordia, no fue un tiempo de justicia, fue un tiempo de misericordia. El trono de la justicia nos está esperando. Todos nosotros, el día de nuestra muerte, nos presentaremos al trono de la justicia de Dios. Pero cuando Jesús estaba en el mundo, todavía no era el tiempo de la justicia para esa mujer. Todavía no había llegado al trono porque no había muerto. Por eso es misericordia lo que todavía se le aplica. Pero un día, irremediablemente, todos tendremos que llegar al trono de la justicia de Dios, no de la misericordia de Dios. Tendremos que llegar al trono de la justicia de Dios. Por eso cuando Jesús la salva de que muera a pedradas, le dice él: yo no tampoco te condeno, vete, pero para que no vayas a quedar después peor, para que no te condenes después, ya no vuelvas a pecar. Miren, si esta mujer, imagínense, sin color ya en el rostro porque está esperando que la maten a pedradas, ahora ya le cayó el 20, ¿qué va a pasar con sus hijos, con su esposo, su casa, su familia, la vergüenza de todos? Ahora sí, además las pedradas que la van a matar. Imagínense el rostro que tendría, las lágrimas, lo que estaría pensando esa mujer. Jesús nos dice, pues será peor cuando estemos en el juicio de Dios. Porque esa mujer, una pedrada que le dieran demasiado fuerte en la cabeza y le doliera demasiado, la mata. En el infierno vamos a sufrir sin poder morir. Por eso es peor, por eso es mucho peor el juicio de Dios. Si temblamos ante la justicia humana, deberíamos de temblar más ante la justicia divina. La justicia humana no nos puede hacer pagar. Por ejemplo, aquella mujer, la Mataviejitas de la Ciudad de México,
aquella mujer que aguantó a una mamá anciana toda traumada, que se la pasó humillándola y humillándola y humillándola, y cuando la mamá muere, como ella sabía cómo cuidar ancianos, ofrece su servicio de cuidar ancianas. Pero cuando una anciana le gritaba una de las groserías de su mamá, buscaba el primer cordón y la ahorcaba. Se le llamó la mataviejitas a esa mujer. Cuando ella muere, ¿ustedes creen que con la muerte que tuvo y los años que alcanzó a estar en la cárcel, le alcanzó a pagar a una de las viejitas? Es que la justicia humana no nos puede hacer pagar, mis hijos. Quien nos puede hacer pagar es la justicia divina. La justicia humana no le alcanza para eso. La justicia humana no le alcanza. A uno de los que eran asesinos en serie, lo mandaron. La sentencia fue que iba a pasar 150 años en la cárcel y se rió. ¿Por qué? Porque no iba a poder estar 150 años en la cárcel. Iba a morirse antes de eso. La justicia humana no le alcanza. No puede la justicia humana. La justicia divina, repito, a esa sí le alcanza. A esa sí le alcanza. Entonces, a veces nosotros queremos ser igual que los fariseos y que los escribas, y queremos ser los jueces. Ya hasta condenamos a la gente en vida. Ese se va a ir al infierno. Esa persona está mal y esa... Espérate, nosotros no somos los jueces, solo Dios lo es. Solo Dios lo es. La mataviejita es esa. Solo Dios conoce el corazón, las razones y lo que aguantó y hasta dónde aguantó. Solo Dios conoce. Nosotros nada más escuchamos cuántas mujeres mató, cuántas ancianas mató, ahorcándolas, a unas con mangueras, a otras con cables, con lo que se encontraba. Solo Dios puede saber y solo Dios puede hacer verdadera justicia. Nosotros no nos debemos de poner de jueces de los demás. No somos jueces porque también somos pecadores. Como un pecador juzgando a otro pecador, como un borracho juzgando a otro por ser borracho. No se puede. Nosotros, los que somos pecadores, no nos corresponde emitir ningún juicio sobre los demás. El único juez es Jesús, ¿sí? Y el que va a aplicar la justicia es Él. Es Él. Entonces nosotros no somos ni jueces ni somos ejecutadores de la sentencia divina. A ver, díganme. Todas las veces que se ha matado a un pecador, ¿por eso se acabó ese pecado? ¿Qué pecado se ha acabado porque maten a la gente? Un solo pecado, díganme, empezaron a matar a los que son así y ya se les quitó a todos. Un pecado que se haya quitado. Será un pecado con el que luchan, con el que lo harán lo más escondido que se pueda. El matar a un pecador no hace que se quite ese pecado. Entonces, a la justicia divina es a la que nosotros le tenemos que temer. Lo que diga la gente no es lo que nos debe de importar, porque la gente hoy dice una cosa y mañana otra. Hoy te abrazan y mañana te clavan un cuchillo por la espalda. Así es el mundo. Por eso el mismo Jesús dice: yo no me confío de los hombres porque sé quiénes son y sé que no tienen el amor de Dios en su corazón. Sí, es cierto, no nos parecemos a Jesús. Ese es el gran problema, no nos parecemos a Jesús. Entonces, si una persona lucha por parecerse a Jesús, no lo logra, pero toda su vida está luchando por parecerse a Jesús, y aunque sea arrastrándose, pero trata de cumplir, eso es suficiente, porque Dios lo que nos pide no es el vencer, lo que Dios nos pide es luchar. Luchar es lo que nos hace vencedores con Él, no son los triunfos personales. Por eso nadie se va a llenar de orgullo cuando llegue con Dios y le va a decir: ¿qué tal? Yo pude vencer todos mis pecados. Ni uno pudimos vencer. Todos fueron a través de la gracia de Dios. Por eso basta con que tengamos esa intención nosotros. Basta con que tengamos la intención. Arrastrarnos si es necesario para tratar de hacer la voluntad de Dios. Y el que haga eso, por justicia recibirá un premio, aunque no haya logrado vencer los pecados.
pero nunca se rindió a ellos. Con eso es suficiente para recibir un premio. Entonces, el Señor nos invita también hoy a reflexionar. ¿Qué diferencia hay tan grande cuando nosotros vamos a pecar y estamos pecando? ¿Qué se siente y qué se piensa? Pues no se piensa más que en el pecado. ¿Y qué se siente con el pecado? Bonito. Ahora, ¿qué se sentirá cuando vayas a pagarlo? Es algo que tenemos que pensar. ¿Qué se va a sentir? Imagínense, esta mujer cuando estaba en el pecado debió sentir bonito. Cuando la agarran y la van a matar a pedradas y va a dejar a sus hijos y va a dejar a su esposo, la vergüenza de su familia, de sus padres, de sus amistades, sus hijos van a quedar estigmatizados. Ahora sí, ¿cuánto le duele ese pecado? En el momento de pagar. El momento de pecar no se siente feo. El momento en el que se nos cobra el pecado es el momento en el que nos sentimos verdaderamente mal. Por eso el Señor nos invita a trabajar en esta Cuaresma y durante toda nuestra vida. Y para esto, ¿qué es lo que vamos a tener como tarea para esta semana? ¿Qué vamos a tener como tarea? Primero, evita criticar. No hables de una persona porque eso representaría emitir un juicio. No emitas juicios porque no te corresponden. No emitas juicios. Cuando tú vas a hablar de los errores que otra persona comete con alguien que le puede ayudar, que puede orar por esa persona, eso se le llama crítica constructiva. Eso no es ningún problema. El problema es cuando haces quedar mal, resaltas los errores de la otra persona, emitiendo tu propio juicio. Está mal esta persona. A lo mejor sí está mal, pero tal vez está justificada delante de Dios. Eso no lo sabemos, eso no lo podemos saber, no lo podemos ver. Por eso eviten toda clase de críticas, porque si ustedes cuando critiquen son implacables, ya ven ese programa tristemente famoso de Pati Chapoy, donde sale que ventaneando, donde critican a medio mundo. Ellos son poseedores de la verdad y del bien y de todo, y a todo mundo critican con esto. Cuando uno es implacable para criticar, le espera un juicio implacable. No nos conviene criticar entonces, no nos conviene. El que critica le espera un juicio implacable. Le van a echar en cara y le van a refregar en la cara todos los errores que haya cometido. Así como lo hizo, porque está escrito: con la vara que midas, serás medido. Con la regla que midas, serás medido. Eviten todo tipo de críticas, porque es lo mismo que emitir un juicio personal. Eviten críticas entonces. Segundo, revisen si hay alguien de quien ustedes quieran vengarse. Si hay alguien de quien ustedes quieran vengarse, entonces cuando se mueran van a encontrar un juez deseoso de vengarse. Cuando se mueran van a encontrar un juez deseoso de vengarse de ustedes. Por eso desechen la venganza. No nos conviene. Tal vez tengamos razón y cualquiera lo haría en nuestro lugar, pero desechen aquello que los va a meter en conflicto el día del juicio. Deséchenlo de su corazón. Si tienes deseo de vengarte de alguien, busca la manera, pide la gracia de poder reconciliarte con esas personas, de pagarles para que no te haga Jesús pagar hasta lo mínimo de lo que hayas hecho. Tercera cosa que los invito a trabajar en este tiempo de Cuaresma. Tal vez alguien diga: yo no critico a nadie, pero cuando se enoja con una persona, su viejo andaba chateando con otra vieja por ahí, o eso andaba chateando con otro viejo, y ahora andan con una carotota, ay, tremenda, no quieren hablar, les voltean la cara. ¿Verdad? Con dicen ahora que es el látigo del desprecio. Le azotan con el látigo del desprecio. Esas caras que nosotros hacemos también se pagan.
Imagínate que llegues a la justicia divina el día de tu muerte y te tomas conciencia de tus pecados y llegas y le dices, Jesús, misericordia, y te voltea la cara como tú la volteabas. Como tú se lo hiciste a tu viejo y a tu vieja, o aquel que te robó, que te hizo algo y nomás lo ves y se te revolvía la panza y apretaba los dientes y ponías una mirada dura, fulminante, querías matarlo y si volteaba a verte, le volteabas la cara. Pues imagínate llegar al juicio, Jesús, ten misericordia, y Jesús te ponga la misma cara y se voltee. Imagínense eso. Que uno se estuviera muriendo ahí en un hospital y uno estuviera ahí en ese último momento de la muerte y de repente Jesús se apareciera y le hiciera como hacen las mamás cuando se enojan con sus hijos en la calle y voltean y los ven con los ojos de pistola. Y yo, vas a ver ahorita que lleguemos, pero vas a ver, ahorita que lleguemos vas a ver cómo te va a ir. Imagínense que estuviéramos muriendo y se presentara Jesús y nos viera con esa cara y dijera, pero vas a ver ahorita que llegues. Ay, imagínense, ¿quién iba a querer morirse? ¿Quién iba a querer ir con Él? ¿Quién? ¿Quieres evitar esto en el cielo? Evita hacerlo con los que te rodean, aunque se lo merezcan. Aunque se lo merezcan, evita hacerlo para que no te encuentres tú después con esto. Y esto se aplica también si el esposo se lo hace a la esposa al esposo, porque hay unos viejos que apenas va a llegar el día de pago y un día antes se enojan y se justifican para ese día de pago no llegar ni a la casa y poderse irse a tomar y todo va a estar escrito ahí, mis hijos, todo va a estar escrito. La vieja nomás espera que su viejo le dé para el gasto de la semana y ahora sí se enoja y le dice, no, todo está escrito. Miren, tenemos que parecernos a Jesús. Tenemos que parecernos a Jesús porque si no nos estamos pareciendo a su enemigo. Tenemos que revisar nuestras actitudes. Tal vez seamos gente de las que vamos todos los domingos a misa. Tal vez seamos de los que nos ponemos a rezar, pero no hemos cuidado nuestro rostro. Ustedes no son culpables de la cara que tienen, pero sí de la cara que ponen. De eso sí son culpables, no de la cara que tienen. Si fueran culpables de la cara que tienen, pues nos condenábamos todos, ¿verdad? Pero somos culpables de la cara que nosotros ponemos. Cuídenla. Cuiden esa cara, porque imagínense, si nosotros somos capaces de no hacer esas caras duras con el que nos trató mal, de no darle miradas ahí de esas que dicen tapatías, miradas que matan, si no somos de esos que voltean el rostro cuando ven a las personas, el día que lleguemos con Jesús, Jesús nos trataría igual. ¡Qué consuelo sería! Ser pecadores, pero que Jesús nos trate muy bien, eso sería un grande consuelo. Eso se consigue. No te metas en problemas. Ten cuidado de qué cara pones a las personas. ¿Qué cara pones? Porque imagínense, una persona que viene y te hace un daño, te roba, te quita un reloj que tú querías mucho, no costaba mucho, pero tú lo querías mucho. Esa persona te roba y entonces tú por coraje, 5 o 10 años no le hablas y cuando lo ves ahí te volteas, cierras la puerta, si va por la misma banqueta que tú, te cruzas de banqueta y lo desprecias. Cuando se muere esa persona, Jesús le dice, por soportar bien todo el desprecio que te hizo esta persona, ya pagaste tu pecado, entra al cielo. Y a ti te va a decir, por no haber perdonado, te vas al purgatorio o al infierno. Imagínense, se puede salvar la persona que nos dañó y nosotros podemos irnos al infierno por haber almacenado odio y coraje en nuestro corazón. Hay que sacar eso. Tenemos que parecernos a Jesús. Si no nos parecemos a Jesús, vamos a estar en problemas. Vamos a estar, y esto se aplica a todos, a los que trabajan con nosotros, a los que viven en la casa, los papás con los hijos con los papás. Esas miradas que a veces, esa dureza de los papás con los hijos, todo eso se va a pagar. Los hijos cuando les hacen muecas a los papás porque le dicen, ya te dije, y se vuelta la mamá y el chiquillo, ña, 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 ña. Imagínense cuando se muere el chiquillo, ¡ay Señor, misericordia! ¡Ña, ña, ña, ña! Pues ahora diré el Chapulín Colorado, ¿quién podrá ayudarme? Y ya no hay nadie.
Ya no hay nadie. Cuando ya estás en el juicio, ya estás en el juicio. Hay que tener cuidado. Último que los invito a reflexionar en esta semana. Recuerden, no le podemos hacer daño a nadie más del que nosotros nos hacemos. Cuando le hago daño a alguien, a mí siempre me va a ir peor del daño que yo haya ocasionado. Siempre, porque el pecado a la hora de cometerse se magnifica. Por ejemplo, como hemos dicho otras veces, una señora ahí está esperando el camión y se quedó dormida porque hace calor y en su bolsa se le está saliendo un billete de 1,000 pesos. Y paso yo y agarro el billete de 1,000 pesos y me escapé de la ley humana, nadie se dio cuenta, ni saben que soy yo, pareciera que ya la hice. Cuando yo me muera, ¿voy a pagarle 1,000 pesos a la viejita? No. Le voy a pagar que todo el hambre que pasaron sus hijos porque no pudo comprar comida. Le voy a pagar todo lo que sufrió de enfermedad a aquellos que no les pudo comprar su medicina. Le voy a pagar al bebé que no le pudieron comprar su leche y estuvo chillando y chillando porque nomás le daban agüita. Eso es lo que voy a pagar. Y con 1,000 pesos no me va a alcanzar para pagarles lo que les ocasioné. Si se muriera el hijo, ¿ustedes creen que con 1,000 pesos le pago? Ni con 1,000,000 le puedo pagar a una mamá el matarle a su hijo. El pecado después de que se comete se magnifica. Por eso es que tenemos que tener cuidado. El pecado siempre, y sobre todo el pecado que va contra el prójimo, en cuanto se comete se magnifica, porque no sabemos los efectos que va a producir. No sabemos los efectos que va a producir, no sabemos cuánto le va a doler durante su vida, no sabemos si echó a perder la vida esa persona. Por eso, recuerden, el que no tuvo misericordia, que no la espere. El que no tuvo misericordia, que no la espere. Si quieren ustedes pasar el juicio de Dios sin mayor problema, sean misericordiosos. Eso no significa quédense callados, quédense como ciegos, sordos y mudos. No. Si hay alguien que le pueda ayudar a esa persona, si hay alguien que tenga autoridad y puede hacer algo, en esa persona se deposita, a esa persona se le avisa. Si esa persona que tiene más autoridad que tú no quiere hacer nada, ya es su problema, ya no es el tuyo. Y es ese problema de esa persona porque es la que tenía autoridad. Dios le va a pedir cuentas a la persona que tiene autoridad. Uno por eso tiene que hacer la denuncia a quien corresponda verdaderamente, ¿sí? Y eso no se considera malo, se hace la denuncia a quien corresponda. Es como si yo me diera cuenta de si yo voy allá en la calle manejando en mi carro y volteo y veo a uno de los hijos de ustedes fumando droga. Pero como es mi amigo, no les digo. ¿Ustedes qué me dirían? ¿Por qué lo dejaste cuando empezaba? Me hubieras dicho. Y si tú me hubieras dicho, yo hubiera hecho algo a tiempo. Tu silencio destruyó a ese que tú dices que es tu amigo. Es lo mismo aquí. Por eso hay que hablar. No es callarte y tragarte todo. No. Hay alguien que tiene autoridad, pones eso en el que tiene autoridad. Ya no. No es de que, pégale, ya te dije, pégale. Como dicen los chiquillos con su mamá me hizo. Y viene la mamá y lo está regañando. No lo regañes, pégale. Yo quiero que le pegues. Vean, díganme ustedes así, repito, ¿nos parecemos entonces a Dios el que nos ha adoptado o nos pareceremos nosotros al enemigo de Dios? Bueno. Por si alguien tenía hambre, ahí está. Repito, el que no tenga misericordia en este mundo, que no lo espere después de su muerte. Hay que empezar a tener actitudes de misericordia, aunque nos cuesten trabajo ahorita. Actitudes de misericordia, actitudes, no sentirnos jueces de nadie, no sentirnos jueces, pero si alguien está haciendo mal y ese mal lo va a llevar al infierno, pues uno va y le dice a la persona que tenga autoridad. Es hasta donde podemos llegar. Es hasta donde podemos llegar. No es exigir que se hagan las cosas. No. Es el que tiene autoridad, ya lo puse en sus manos, ya no tengo responsabilidad sobre esto. Y uno se puede quedar en paz. Pero que no sea platicarlo con personas que ni les importa, ni pueden hacer nada, ni pueden ayudar, ni colaborar en lo absoluto.
A veces se nos salen tantos comentarios tan fácil, donde vamos emitiendo los juicios personales o llevamos a las otras personas a que emitan el juicio. De eso está lleno ahorita la televisión, y donde quiera ahorita aparecen, que salió esta ley, ¿tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo con esta ley? Pasó esto, ¿estás de acuerdo? ¿Crees que hicieron bien o que hicieron mal? Nos quieren llevar a que nos acostumbremos a ser jueces. Yo creo que está mal, ¿y si está bien? Yo creo que está bien, ¿y si estaba mal a los ojos de Dios? Por eso evitar el juicio. Hago lo que me corresponde, no ando buscando cosas, las que Dios me permita verlo será porque quiere que se ponga en manos de quien puede ayudar a esa persona, y se acabó. Hay que ser misericordiosos, porque si no, no podremos esperar misericordia. Le pedimos a Dios Padre estas gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.